Muy bien, amados hermanos, bueno, pues vamos a tratar un tema muy importante para nosotros como iglesia, que es por qué somos bautistas fundamentales, ¿no? Es muy importante entender quiénes somos como iglesia, en qué creemos. Y bueno, antes de empezar, quisiera invitarles a leer el texto base, que sería Juan 13, versículo 34. De que es el centro de lo que hacemos. Y dice Juan 13 versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Pues aquí tenemos un mandamiento, ¿verdad? En donde es el centro del amor y en donde vemos que lo más importante es que nosotros podamos vivir este mandamiento en todo lo que hacemos, de una manera en como Él lo hace, en como Cristo nos ha enseñado. Y bueno, hoy vamos a tratar de ver qué significa ser cristianos bautistas fundamentales. Cómo vamos a practicar como cristianos este versículo, cómo nuestro amor hacia Jesús y nuestro amor por otros lo practicamos, cómo es que nosotros no caemos en el fanatismo religioso o en ser legalistas, ¿no? Porque muchas veces se ha comentado que nosotros somos fanáticos de nuestra religión y que caemos en el legalismo, ¿no? Entonces, algunos nos llegan a criticar por no entender eh, las características de nuestra fe, pero vamos a estar viendo que nuestro compromiso es con Cristo y es un compromiso de amor, de fidelidad, pero no fanático, no está basado en reglas humanas, no somos legalistas por tener reglas humanas. Nuestro compromiso es con Cristo y es sencillo, es amar como Él nos amó, ¿no? Y seguimos su palabra porque amamos su palabra, no las modas de, el mundo, no con los cambios que van surgiendo a lo largo del tiempo. Y tampoco, pues, somos fanáticos, ¿verdad? Que llegan a agredir, que llegan a pelear. Tenemos esta promesa en donde en este versículo, pues, Jesús nos manda amar y eso va a guiar todo lo que hacemos como iglesia. Vamos a tratar de evitar extremos. Nosotros, ¿verdad? Vamos a ver algunas iglesias que se van a ambos extremos y nosotros evitamos esos extremos. Porque obedecer a Jesús sin amor es una carga pesada, es una carga muy, muy, muy pesada. Y así como un hijo que obedece a su padre, que no lo hace solo por temor al castigo, ¿no? Sino lo hace por convicción, lo hace por amor. Entonces, también vemos que si nosotros no obedecemos, pues realmente tenemos una excusa para la complacencia. Es como poder decir, Dios te ama, pero ignoramos su palabra, ¿no? Es que Dios me ama. Y como Dios me ama, puedo hacer lo que yo quiera ignorando su palabra. Entonces evitamos esos extremos de obediencia sin amor, como una carga pesada, pero también obediencia a través del amor para que no sea complacencia de no hacer lo que el Señor nos pide. Pero bueno, veamos un poquito acerca del origen, la primera vez que surge estas iglesias, las bautistas fundamentales. Y bueno, aquí vamos a ver en este versículo de 2 de Timoteo 3:16, cómo aclara acerca de la escritura Pablo, y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces vemos aquí en 2 de Timoteo 3:16 esta afirmación que nosotros como bautistas tenemos, que creemos en la Biblia,
Y también, como todos los demás bautistas, creemos que en el bautismo por fe, ¿verdad? En la autonomía de las iglesias, pero hay algo distintivo, hay algo diferente a lo que serían las iglesias bautistas normales. Nosotros tenemos algo distintivo, ¿no? Por eso se llama fundamentales, que es el arraigo más fuerte que tenemos de los principios bíblicos, un arraigo más sólido basado en los fundamentos de Jesucristo y en los fundamentos de los apóstoles, ¿no? No tanto en modas que en el mundo puede haber, sino un arraigo en los fundamentos. Por eso somos una iglesia bautista fundamental, fundamental porque estamos basándonos en los fundamentos de Cristo, como insisto, ¿no? Bueno, una de las primeras veces que se habló de este tipo de iglesias fundamentales fue por ahí en el año entre 1920 y 1930, cuando la Convención Bautista del Sur en Estados Unidos empezó a aceptar eh, cosas modernas como la música, como el liderazgo femenino, ¿no? Entonces empezaron a abrazar al mundo, empezaron a rechazar lo que Dios dice en su palabra y abrazar al mundo, ¿no? Empezaron a simpatizar con las prácticas que tenía el mundo. Sin embargo, había bautistas fieles, como por ejemplo estamos viendo aquí a Frank Norris. Frank Norris fue de los fundadores de las iglesias bautistas fundamentales y el objetivo era mantener la fe pura, limpia, de modas en el mundo, ¿no? Entonces, desde ese momento empezó a separarse, a formar un nuevo grupo de iglesias bautistas, sí, pero fundamentales, porque estas iglesias no aceptaban el progresismo, digamos, y entre comillas progresismo, porque yo no sé si sea progreso, abrirse a lo que el mundo está viviendo, ¿no? Los cambios en los últimos tiempos del mundo no necesariamente es progreso. Ellos buscaban tener una fe limpia, la fe eterna, la palabra eterna de Jesús. Jesús está más allá de modas, ¿no? Su palabra es eterna y su Biblia, la Biblia, es suficiente para nosotros. No necesitamos más. Entonces, esas iglesias empezaron a abrir a muchas más prácticas, por ejemplo, a filosofías humanas, a la psicología, y nosotros nos quedamos con la palabra sola. Entonces, pues, por ejemplo, hoy vemos en las iglesias en donde bendicen matrimonios gays, por ejemplo, en donde parte de la enseñanza está basada en filosofías de hombre, en la psicología, y nosotros no estamos dándole la espalda a Jesús y a su palabra. Creemos que en la Biblia vienen todas las respuestas que necesitamos, ¿no? Sin modas externas. Entonces somos bautistas fundamentales porque estamos basándonos en los fundamentos de Cristo, porque queremos vivir como Dios nos dice y no lo que el mundo opina, ¿no? No lo que el mundo quiere. Entonces, hermanos, esa es la razón por la cual el nombre de Iglesia Bautista Fundamental tiene, ¿no? Porque estamos basados en solo su palabra. Su palabra es suficiente y son los fundamentos de nuestra fe. Por eso somos distintos a los bautistas convencionales, a los bautistas a secas, somos bautistas fundamentales por estas razones. Y vamos a estar viendo, analizando diferentes prácticas en las cuales las iglesias se han abierto, no nada más las iglesias bautistas, sino muchas iglesias del nombre que sea, se han ido abriendo a estas prácticas modernas. Por ejemplo, una de ellas es el Evangelio de la Prosperidad. Vamos a ver en Primera de Timoteo 6, 8, 10, hermanos, nuestra guía de fe y práctica. Dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto.
Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, ¿no? Entonces, el día de hoy vemos, por ejemplo, aquí un pastor, Kenneth Copeland. Él es pastor de la iglesia Victory Church en Tulsa. Y él tiene una afirmación. Él dice, siembras y cosechas bendiciones, ¿no? Si das dinero, porque él pide dinero para sus jets privados, dice, si tú siembras, vas a cosechar bendiciones. Entonces él ha pedido millones a tu congregación, millones para un jet privado, diciendo que es la voluntad de Dios, ¿no? Que él necesita para sus viajes un transporte y necesita un jet privado. Sin embargo, yo me pregunto, en los tiempos de Jesucristo, ¿en qué viajaba él? En un burrito, ¿no? No sé si ese burrito equivaldría al día de hoy a un jet privado. Entonces, él vivió con humildad, conforme a esta palabra, ¿no? Con que tengamos sustento y abrigo, estemos contentos, ¿no? No con lujos. Entonces, esta es una desviación que muchas iglesias han tenido al hacer del dinero un dios, ¿no? En donde pues vemos que hay un engaño para la iglesia y pues que esto va a contradecir la palabra de Dios, por ejemplo, en Mateo 6:16, que dice que no acumulemos tesoros en la tierra, ¿no? Entonces, nuestra fe está basada más bien en las riquezas de Cristo, no en los billetes. Vemos que este versículo pues nos está advirtiendo de que el amor al dinero nos va a alejar de la fe y si los líderes nos muestran con su testimonio, ¿verdad? De ostentación, que ellos están valorando mucho más las cosas terrenales que la palabra de Dios, pues eso arrastra, ¿verdad? El ejemplo arrastra de los líderes en la iglesia. Nosotros vemos que el día de hoy, por ejemplo, en nuestra iglesia no tenemos un pastor rico. Tenemos un pastor que pues vive con lo suficiente, ¿no? Y lo que sí tiene es que es desprendido para utilizar el dinero que recibe para ayudar a otros, para dar a otros, ¿no? Eso es un testimonio que sinceramente pues nosotros en la iglesia podemos valorar, podemos observar, podemos apreciar, ¿no? Otra práctica en las iglesias bautistas y las iglesias en general es justamente ver que hay un liderazgo femenino, ¿no? Y en este tiempo vemos cómo la mujer va tomando fuerza, ¿verdad? En el feminismo muy grande. Y pues esto, ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? En primera de Timoteo 2:12 escuchamos al apóstol Pablo hablar al respecto y dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Nosotros vemos, por ejemplo, hay iglesias como la iglesia bautista cooperativa de amistad, así sería la traducción, en donde hay una pastora, Julie Pennington Russell. Esta es pastora de una iglesia bautista, ¿no? Y aquí estamos viendo cómo en la iglesia de Rick Warren están también haciendo pastoras a 3 mujeres, ¿no? Vemos el día de hoy que este versículo ella lo cambia, dice que este versículo es cultural, ¿no? Que es solamente una adaptación a los tiempos, ¿no? Como cultural, pero entonces está ignorando que la palabra de Dios es eterna, no cultural, es eterna, no cambia. Y este es el orden que Dios ha dado, ¿no? La mujer puede hacer en la iglesia prácticamente todo, menos ser pastor, ¿verdad?
¿Y qué necesidad tenemos de que, o qué necesidad tiene la mujer de, es que yo quiero ser pastor, ¿verdad? Cuando puede testificar perfectamente del evangelio, pero no como pastora, ¿no? Entonces, está ignorando también los roles que Dios da, tanto al hombre como a la mujer. Sigue el feminismo, sigue la cultura, sigue los tiempos actuales, pero no la escritura, ¿no? Porque ¿qué podríamos hacer con ese versículo? Lo cortamos, lo tiramos, lo desechamos porque no nos agrada. Es la palabra de Dios, pero entonces este versículo es ocioso, es machista, es tendencioso y hay que cortarlo, ¿verdad? Creo que es bastante claro. En general, la Biblia se debe de entender de manera literal. Es lo que dice. Y aquí creo que es muy claro la posición de la iglesia en cuanto a la mujer, ¿verdad? Entonces, las mujeres sirven en mucho. En las misiones, por ejemplo, tienen una labor muy importante con los niños, pero el liderazgo pastoral es solo para los hombres, de acuerdo a la Biblia, ¿no? Entonces, este versículo es muy claro. Cambiarlo es seguir al mundo. Y nosotros como bautistas fundamentales no queremos seguir al mundo, ¿no? No le damos la espalda a Dios, sino al contrario, buscamos que Él guíe nuestra vida. Entonces, el problema de lo que ella hace es que va en contra del orden de Dios, en contra de este versículo en particular. Amén, hermanos. Entonces, pues nosotros como Iglesia Bautista Fundamental, eh, vemos que estas ideas modernas nos separan de la voluntad de Dios, ¿no? Y vamos a seguir viendo varios versículos en los cuales podemos, bajo influencia de las concepciones actuales, de las filosofías actuales, ir diciendo, no, no, no estoy de acuerdo porque esto es machismo. No, no estoy de acuerdo porque eso no tiene por qué ser así, ¿no? Porque hemos sido influenciados con ideas modernas. Hablemos, por ejemplo, de la moda, ¿no? Vamos a ver que el mundo está entrando a la iglesia. En vez de que la iglesia atraiga y convierta al mundo, el mundo nos está convirtiendo. ¿Lo ven, hermanos? ¿Sí? Vamos a ver, Primera de Timoteo 2:9 dice, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Aquí nos está diciendo, ¿verdad?, acerca de la modestia. Podemos resumir este texto con modestia, ¿verdad? Deuteronomio 22:5 dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominaciones a Jehová, tu Dios, cualquiera que esto hace. Pero, por ejemplo, estamos viendo aquí al pastor Rick Warren de Saddleback Church. Él está aceptando en sus iglesias que la mujer asista con ropa ajustada, diciendo que también es relevante ser inclusivo para que atraiga a toda la gente, ¿no? Con sus propios puntos de vista. Entonces vemos que aceptan ropa entallada y moderna. ¿Y qué está haciendo? Pues siguiendo la moda del mundo, ¿no? Esto va en contra de este versículo, en donde habla de ropa, pues modesta, ¿verdad? Que haya pudor, que sea ropa decorosa. Y bueno, podemos ver que hoy yo vengo de una iglesia, hermanos, de la Bautista de la Convención, y vi varias cosas que no me gustaron, ¿no? Y decidí salirme de ahí justamente también porque la Biblia dice, salte de medio de ellos. Pero me tocó ver, por ejemplo, pues a la esposa del pastor pasar y predicar, ¿no? Y muchos le decían que era la pastora. Entonces, pues yo le preguntaba al pastor, ¿y por qué ocurren estas cosas? Dice, esta iglesia es así, ¿no? Como que no me dio una razón bíblica para argumentarme el por qué pasaba eso, pero sí me decía, esta iglesia es así. Y bueno, pues justamente así son las iglesias de la convención que yo conocí.
También poder ver, ¿verdad? Que, por ejemplo, había un grupo de alabanza y pues las hermanas iban vestidas con ropa entallada, con ropa muy ajustada y pues muy guapas, ¿no? Y entonces la verdad es que como hombre tenemos tentaciones, tenemos pensamientos, ¿verdad? Si en la iglesia vemos que la mujer está ataviada con ropa ajustada, entallada, pues también, ¿verdad? Es una tentación para nosotros. Por eso, dentro de la Iglesia Bautista Fundamental, tratamos de vivir conforme a todos los preceptos de la palabra de Dios, ¿no? Y uno de ellos es esta forma de vestirse con modestia, con pudor, con decoro, no ostentosamente, ¿verdad? Habla muy claro, no oro, no perlas, ni vestidos costosos, ¿no? Sino con sencillez, con modestia. Entonces, pues podemos ver que en estas iglesias, por ejemplo, donde yo estuve, pues veía yo que subía, ¿verdad? Ahí a la alabanza, pues con ropa que resaltaba el cuerpo, por ejemplo, las hermanas. Y bueno, todo eso es una desviación. Podemos pensar, y es algo que voy a aclarar, acerca del legalismo, que es legalismo lo que estamos haciendo, que son tradiciones humanas que a lo mejor, pues es muy atractivo para todos nosotros como hombres estar en una iglesia así, en donde se permite todo, ¿verdad? Hay mujeres pastoras, es agradable para las mujeres, ¿no? En donde podemos ir a la moda con la ropa que queramos, vestir de manera atractiva para que no ser nosotros vistos, ¿verdad? No tanto para alabar o adorar a Dios, sino para que nosotros podamos resaltar a través de nuestra forma de vestir. Entonces, debemos de vestirnos como Iglesia Bautista Fundamental, sí con respeto, ¿verdad? Para honrar a Dios, no para lucirnos a nosotros mismos, ¿no? Y ahorita voy a tocar un punto acerca del traje, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué vestir con traje? Entonces, este versículo nos va a guiar acerca de enfocarnos no en cuestiones externas, sino desde el corazón. Todo lo que hacemos tiene que venir desde el corazón, porque no podemos ser bautistas fundamentales de fines de semana, ¿no? Solo el domingo, comportarnos, oír música especial el domingo y entre semanas ser otros, ¿verdad? Entre semanas sí podemos vestirnos de forma diferente, oír música del mundo y poder abrirnos. Entonces, eso no es lo que nosotros estamos viendo que viene del corazón, porque el exterior es un reflejo de lo que hay en nuestro corazón y así tiene que ser siempre. No buscamos una apariencia. Entonces, nosotros vemos que hay una vestimenta formal y una vestimenta relajada, ¿verdad? Hay una vestimenta en donde vemos este pastor, Rick Warren, que se abre a todas estas cosas, y sin embargo vemos que pudiéramos pensar que son tradiciones humanas. Sin embargo, tradición humana, yo siempre he visto que los bautistas, sobre todo en particular los pastores, pues visten de traje, por ejemplo. Son tradiciones humanas. No todas las tradiciones son negativas. A mí me parece que no es una tradición mala, sino está basado en un principio bíblico de, eh, digamos, reconocer quién es Dios, a quién estamos visitando, a quién estamos oyendo, que tengamos ese tipo de reverencia para con nuestro Dios, ¿no? ¿Qué persona vale más que Dios para nosotros podernos vestir con traje para ver a esa persona? ¿Qué institución merece más nuestra mejor forma de mostrarnos que Dios? Yo, por ejemplo, para trabajar todos los días uso traje, ¿no? Todos los días estoy de traje yo. ¿Y son más importantes que Dios? Esas instituciones o esas personas. Es una forma de ser formal, ¿verdad? De mostrar respeto. Entonces, pues veo que son principios bíblicos aplicados de reverencia, de respeto, de acercarnos con Dios para escuchar su palabra, para hablar con Él en oración. Vamos a ver qué dice Colosenses 3:17. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, ¿no? Entonces todo es para Dios.
Dando gracias a Dios Padre por medio de él. Vemos también en Éxodo algo bien importante. En Éxodo 19, 10, 11 dice, Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos. Adentro, ¿verdad? En el corazón. Santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos externos, ¿verdad? Ahí vemos cómo está el corazón. Santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Entonces, imagínense qué situación más importante, ¿no? Para una persona que poder estar en contacto con Dios, ¿no? ¿Quién vale más que Dios para mostrar toda nuestra reverencia, todo nuestro, lo mejor que somos, lo mejor que tenemos, ¿verdad? Sí. Entonces, yo creo que el traje y la corbata que usan los hombres en la iglesia no es algo que Dios mande textualmente, pero es una tradición que muestra respeto a Dios, ¿no? Es una tradición que muestra que nosotros honramos a nuestro Dios, ¿verdad? La falda de la mujer, nosotros vemos, por ejemplo, que las mujeres usan faldas, lo vemos, por ejemplo, en tiempos bíblicos, en Deuteronomio 22:5, por ejemplo, vemos que había túnicas, ¿verdad? Todos usaban túnica, hombres y mujeres. Y sin embargo, vemos que lo importante es la actitud, es la forma en cómo se están utilizando las prendas. Estamos llamados a la modestia, al decoro, al pudor, ¿verdad? Como vimos anteriormente. Y yo sé que la misma falda puede ser una falda muy ajustada, ser sensual, ¿no? Faltando a la modestia, faltando al decoro, faltando al pudor. Y en cambio, un pantalón amplio, holgado, puede ser muy decente y cumplir mejor con este principio, ¿no? Yo, como les comentaba, vengo de una iglesia en la cual pues había este tipo de prácticas, tradiciones, ¿verdad? Sí, con falda, pero una falda muy ajustada. Entonces, lo importante es el corazón, ¿verdad? Cómo hacemos las cosas. Este versículo nos pide hacer todo para Jesús, ¿no? Con modestia, con distinción. A Dios le agrada nuestro corazón no fingido, en donde seamos unos de lunes a sábado y otros el domingo, ¿no? Que nos vistamos de manera especial para el domingo, guardando las apariencias como cristianos muy sinceros, muy fieles, pero los otros días pues diferentes, ¿no? Entonces, no buscamos reglas humanas, pero sí son principios de aplicación acerca de la palabra de Dios, ¿no? ¿Cómo podemos aplicar, cómo podemos hacer esto hermenéuticamente correcto? Solamente con cómo lo llevamos a la práctica, ¿no? El día de hoy, cómo se actualiza. Entonces, vamos a buscar ropa que honre a Dios y no que siga tradiciones ciegas, ¿no? El corazón importa más que las muestras exteriores de obediencia, ¿no? Dios quiere que lo obedezcamos de corazón. Es algo que vamos a ir viendo poco a poco, pero aquí estamos viendo, pues, cuáles son las bases que tenemos como bautistas fundamentales, que nos distinguen de los bautistas normales, los bautistas de la convención. Otro es el rechazo de la ideología de género. Vamos a ver la palabra de Dios en Primera de Corintios 6, 9, 10, lo que dice. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. ¿Y la iglesia qué objetivo tiene? La iglesia tiene el objetivo, ¿verdad?, de hablar de la palabra de Dios y buscar la salvación de todas las personas. Amén. Y una iglesia que esté promoviendo y que esté permitiendo que en su iglesia pues haya bendiciones para los gays, no sé si, por ejemplo, eso sea realmente llevarlos hacia la salvación. Entonces podemos ver iglesias, por ejemplo, esta de College Park Basket, que fue expulsada de la Convención Bautista del Sur en el 2022.
justamente por una pastora, Nancy Hastings. Ella bendice matrimonios gays y apoya la ideología de género. Ahí vemos un pastor, ¿verdad? Vestido muy, eh, apoyando digamos, la imagen arcoíris, ¿verdad? De estos grupos. Y bueno, ella decía que el matrimonio gay es santo. Pues muy bien, yo quisiera ver en qué parte de la escritura dice eso. Entonces, por ejemplo, vemos en Génesis 1:27 que Dios creó al hombre a su imagen, ¿verdad? La imagen de Dios lo creó. O varón y hembra los creó. Entonces vemos que hay una distinción. Y esto, pues, que ellos afirman va en contra de la Biblia, está diciendo, pues, que hay una distinción muy clara, ¿verdad? Entre hombres y mujeres. Por eso nosotros, como bautistas fundamentales, nos apartamos de las tradiciones humanas, de las modas humanas, y tratamos, pues, de ir más hacia los fundamentos. Por eso es una iglesia fundamental, ¿verdad? Vamos a los fundamentos de Cristo y de los apóstoles basándonos en qué cosa es lo que dice Jesucristo directamente, más que lo que el mundo impone. Y pues bueno, somos apartados en muchas cosas, ¿no? Vemos que esta parte está desviando los fundamentos, está cambiando la creación de Dios, ¿verdad? Ahora es lo que tú te autopercibas. Y bueno, está negando el pecado. Todo con el fin de agradar al mundo, todo con el fin de que se sientan bienvenidos todos, acogidos todos, pero realmente no es así, ¿verdad? A mí me preguntaron en mi trabajo, oiga, maestro, ¿usted es homofóbico? Y yo les dije, no, yo amo a los homosexuales. ¿Por qué? Porque estamos llamados, hermanos, a amar a nuestros semejantes, sean quienes sean, ¿verdad? Todos, a ateos, agnósticos, a otras religiones, incluso a los homosexuales. Estamos llamados a amar a nuestros semejantes. Amén, hermanos. El odio no tiene cabida, nosotros no odiamos. Al contrario, por amor, les hablamos con respeto a estas personas. Son pecadores igual que nosotros, ¿verdad? No estamos por encima, no somos fariseos que nosotros nos sintamos pues superiores a ellos y los veamos con desprecio. Siguen siendo pecadores igual que nosotros. Y bueno, aquí está muy claro, ¿verdad? Ignorar este texto bíblico otra vez, ¿verdad? Podemos decir, es que este texto bíblico es cultural. Es muy claro el texto. Y como mencionaba, la Biblia está hecha para leerse literalmente en la mayoría de sus narrativas, a lo mejor en cuestiones como Salmos, Proverbios, Apocalipsis, hay mucho de simbolismo, mucho de metáfora, pero esto es literal. Son versículos que señalan pecados claramente e ignorarlos, rechazar a Dios. Amén, hermanos. Amén. La música. La música, también podemos caer en legalismo, ¿verdad? Decir, ay, la música MSS tan bonita. A mí me encantaba la música, incluso he oído que dicen los jóvenes, pues mira, cuando empieza el mensaje, es aburrido, pero la música cristiana es padre, ¿no? Entonces, les gusta mucho y bueno, pues tenemos hoy modas, ¿verdad? Hay muchos cantantes pop modernos que se han cambiado, muchos de ellos se han hecho cristianos y también tienen canciones, pero siguen con ritmos sensuales, siguen con ritmos agradables a nuestro cuerpo. Vamos a ver lo que dice Colosenses 3:16. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Estamos viendo una iglesia, la iglesia de Joel Osteen. Esta iglesia en Lakewood Church, vemos que cantan, por ejemplo, una canción que se llama Reckless Love, algo así como, por ejemplo, el imprudente amor, ¿no? El imprudente amor de Dios. Y nosotros podemos ver que la letra de estas canciones cristianas no son bíblicas. O yo quiero preguntarles, ¿Dios es imprudente? ¿Verdad que no?
Él es perfecto en su amor y es completamente planeado. No es desordenado, no es emocional, no es caprichoso. Entonces, este tipo de canciones que tienen, si ustedes la buscan en internet, van a ver que es un fondo musical muy bonito, muy espiritual, pero la letra, nada que ver. Y es como poner muchas veces, aunque la música cristiana en muchas ocasiones tenga parte de la palabra de Dios, pero combinada con la música del mundo, con los ritmos actuales pop, es como poner un muy buen alimento en un plato sucio. Realmente no es edificante para nosotros en todo la palabra de Dios. Y nosotros podemos ver que justamente tenemos que buscar más que canciones pop que emocionalmente nos agraden, debemos de buscar cómo adorar a Dios, ¿verdad? Y una parte que a mí en lo personal me convence mucho tiene que ver con el Salmo 119, versículo 97, que habla a David, oh, cuánto amo yo tu ley, ¿no? Todo el día medito en ella. Entonces, nos gusta no tanto la música del mundo. Yo, por ejemplo, pues antes de ser cristiano me encantaba la música pop. No sé si te recuerdan, en otro momento dije que me gustaban los Caifanes y toda la música de rock de los ochentas, ¿no? Sí, eso halaga nuestros oídos, halaga nuestro cuerpo, ¿no? Somos sensibles, nos gusta bailar, ¿verdad? Sin embargo, pues imagínense a lo mejor los domingos, ¿no? Escuchar música cristiana dentro de la iglesia, pero de lunes a sábado, pop, rock. Entonces, esto yo creo que no es algo que nosotros hagamos por apariencia, ¿no? Sino realmente buscamos la palabra de Dios, porque nos gusta su palabra, solo su palabra, ¿verdad? Entonces, eso es la diferencia entre eres o pareces, ¿no? ¿Eres cristiano bautista fundamental o pareces? Qué lejos podríamos estar, ¿verdad?, de Dios si solamente es por apariencias que nos manejamos. Imagínense que yo prendiese el coche y pusiera el radio, ¿no? Con música del mundo. Yo en lo personal trato de tenerlo apagado cuando voy solo, apagado. El radio, ¿por qué? Porque no puedo estar teniendo el tiempo de poner música, ¿no? Y es preferible pues estar platicando con Dios que estar escuchando la música del mundo. Si no escuchamos MSC, música cristiana contemporánea, pues muchísimo menos la música del mundo, ¿no, hermanos? O vamos a seguir siendo falsos y teniendo, porque al Señor no lo podemos engañar. Él sabe nuestro corazón. Y sí, no es fácil, es una lucha en contra de nuestra carne, en contra de nuestros deseos, pero el Señor nos está llamando a ser santos y Él dice, ¿verdad? Todo lo que hagáis, así comáis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Entonces estamos buscando, ¿verdad? No tanto alabar a Dios dentro de una iglesia que tiene un concierto, sino adorar a Dios con reverencia. Amén, hermanos. Estamos cantando himnos bíblicos que van a glorificar a Dios, pero no al hombre le van a dar gusto, ¿verdad? Carnal. Nosotros cantamos salmos no por tradición rígida, sino realmente por amor a la verdad de Dios, ¿verdad? A su palabra, eso es lo que hacemos. Y bueno, esos tiempos son realmente para edificar. Muchas veces podemos escuchar algo y bueno, ¿somos edificados? No necesariamente, ¿verdad? Este versículo es claro, nos va a pedir que busquemos cantos que nos edifiquen a nosotros y edifiquen a los demás. Y algo bien importante, nuestro actuar siempre va a ser por amor. Si nuestro actuar va a ser de tropezadero para otros, por amor a ellos, no hagamos las cosas, ¿no? Amén, hermanos. Amén. Muchas veces el amor a otros nos detiene y justamente para evitar ser tropezadero para otros, porque tenemos una nube grande de testigos en medio de nosotros, ¿no? Y debemos de quitar todo tipo de peso encima de nuestras vidas, justamente pues para no dar un mal testimonio y alejar a las personas de la fe. Entonces, por eso escuchamos himnos basados solamente en la Biblia,
y no escuchamos la música del mundo. Y eso no nada más es los domingos, es todos los días, ¿no? Obviamente hay cosas, por ejemplo, podemos escuchar música. A mí, pues, yo cuando trabajo, bueno, aquí está Santiago, por ejemplo, mi esposa, llego a poner música clásica y bueno, no creo que sea pecado, ¿verdad? Estar escuchando esa música que te ayuda más en la concentración. No todo está mal, ¿verdad? Incluso pues vemos que mucho de las melodías clásicas están hechos pues para alabar a Dios también, ¿no? A ver, hermanos, entonces, pues este es otro de los aspectos que han entrado en la iglesia. Vemos que tenemos que tener mucho cuidado en los lobos vestidos de oveja. Hay líderes que realmente están buscando el dinero más que otras cosas. Dice segunda de Pedro 2:3, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda. Podemos ver, por ejemplo, les decía, ¿no? Algunos pastores que piden dinero. Otra iglesia, por ejemplo, Crefo Dólar, en World Shangri Church, ha pedido 65 millones sus pastores para un jet privado, ¿no? Porque Dios así lo quiere. Entonces usan la fe para ganar mucho dinero, no para servir. Y hermanos, pareceríamos legalistas, ¿no? Yo he tenido pláticas en la familia acerca de, oye, pero ¿por qué estamos en esa iglesia? ¿Por qué si a mí me gusta más la otra? Justamente, ¿por qué en esa iglesia fundamental? Y bueno, hay aquí las razones, una y otra vez, ¿no? Sí podemos buscar algo que más nos agrade, que más nos acomode. La música es muy padre con batería, guitarra eléctrica, levantando las manos como un concierto de rock, ¿verdad? Podemos ver que hay mucho de apariencia, las hermanas muy guapas, muy bien arregladitas, ¿verdad? Mucho dinero, son iglesias grandes, son iglesias en donde, pues bueno, se ve que hay bonanza, ¿verdad? Económica. Y bueno, yo quisiera saber si eso nos llena, si eso realmente nos hace estar no solamente existiendo o sobreviviendo, sino nos da vida plena, hermano, ¿no? Es la gran diferencia entre existir y tener una vida plena. Podemos tener dinero, pero no paz, ¿verdad? Podemos tener muchas cosas, podemos tener en esas iglesias a lo mejor son iglesias que despiertan otro tipo de deseos. ¿Se imaginan? Deseos carnales, ¿no? Sensuales y económicos, apariencias. Eso nos desvía de nuestro objetivo. Entonces vemos que hay líderes que no sirven por amor a la palabra de Dios, sino por dinero, ¿no? Es algo muy contrario a lo que Pablo decía, ¿no? Aunque tengáis sustento y abrigo, con eso estén contentos, ¿no? Entonces, las iglesias bautistas fundamentales, que de alguna manera sí son fieles a los fundamentos de este tipo de iglesias, porque no todas son así, ¿verdad? Tampoco hay iglesias bautistas fundamentales que se empiezan a abrir al mundo, en donde también hay líderes que están buscando el dinero. Pues bueno, no todas son así, lamentablemente, pero las iglesias fieles, y busquemos que nuestra iglesia sea así, ¿no? Recordemos a los bereanos, nosotros tenemos que buscar en las escrituras para ver que las cosas sean así. La psicología ha entrado a la iglesia, ¿no? Dice, por ejemplo, Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de pero por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Hay iglesias, como por ejemplo Willow Creek, donde hay el pastor Bill Hybels ha usado la psicología secular para dar consejería a matrimonios, ¿no? A personas. Por ejemplo, conceptos como la autoestima, el análisis personal entran en sus mensajes. Él decía, por ejemplo, que David
tiene una crisis de identidad, ¿no? O Gedeón también tenía una baja autoestima. Y bueno, la Biblia habla de pecado, es muy clara, y están haciendo a un lado la palabra de Dios y poniendo en el centro la palabra de los hombres, ¿no? Realmente dándole cabida a las ideas humanas. Freud, por ejemplo, enseñaba que el hombre es bueno en general, ¿verdad? Y que sus problemas del hombre vienen de fuera, por ejemplo. Y la Biblia no dice eso, dice que el hombre es pecador. ¿Amén, hermanos? Amén. Amén. Y que el pecado está en nosotros. Entonces eso contradice contrariamente las filosofías del hombre con la palabra de Dios. No podemos reemplazar las palabras y las ideas humanas negando la cruz, ¿no? Por ejemplo, en donde vemos que justamente nosotros a través de Cristo pues tenemos libertad, ¿no? Podemos ver que Cristo nos va a sanar a través de su palabra, ¿no? Eso es lo que nos sana, eso es lo que nos lleva a vivir de una manera diferente, no tanto las teorías del hombre. Yo mismo, hermanos, les puedo testificar de 20 años de terapia psicológica, incluso de buscar terapia para conservar mi matrimonio, porque yo fui a buscar también terapia psicológica pagando cada semana una sesión de terapia para conservar mi matrimonio. Y bueno, pues nada de eso, ¿verdad? Sería un tema que creo que no viene al caso tanto platicarles los consejos que me daba la terapeuta, y realmente vi que no sanó ni mi vida, ni sanó tampoco mi matrimonio, sino acabó en divorcio, ¿no? Entonces, las teorías de los hombres no van a cambiar la verdad de Dios, y realmente lo que nos sana, lo que nos cura, lo que nos permite vivir bien, ¿verdad? Más allá que una sola existencia, una supervivencia, pues es la palabra de Dios que nos da vida abundante, ¿no? Tampoco quisiera ponerme de ejemplo hoy en mi matrimonio, pero por el día de hoy soy muy feliz con mi esposa. Y le doy muchas gracias a Dios por estos años de dicha. Hasta el día de hoy soy muy feliz con mi esposa, ¿no? Entonces, algo que el Señor me dio y que yo empecé a ver en los matrimonios, ¿no? Uniones, amada esposa, amado esposo. Y decía, wow, si nosotros parecemos escenas de negros, ¿cómo nos peleamos? Y sin embargo aquí hay amor, ¿no? Y tantas cosas que les podía platicar al respecto, que fue una de las cuestiones que me hicieron ver el testimonio de mis hermanos, que había amor entre ellos, que había respeto entre ellos. Y bueno, es algo muy importante ese testimonio, porque yo estoy aquí por ese testimonio, ¿no? Que recibí de mis hermanos. Entonces, este versículo nos dice que sigamos a Cristo, solo Cristo, ¿verdad? No a los hombres, y va a ir denunciando acerca de filosofías pues engañosas. Pues hermanos, este tema creo que da para más, y viene lo mejor, las conclusiones y lo mejor, pero el tiempo ya se vino encima y estoy a la mitad de mi presentación, y pues la próxima semana, si Dios lo permite, quisiera continuar con este tema, porque somos cristianos bautistas fundamentales, y que estemos convencidos de bautistas, qué significa, fundamentales, qué significa, qué otro tipo de bautistas hay, qué nos distingue y cómo hacerlo de la manera en que a Dios le agrada, ¿no? Cómo vivir como bautistas fundamentales todos los días desde el corazón hacia afuera. Entonces, pues vamos a terminar, hermanos.